Muy buenos días, chicos. Avanzamos lo que es la teoría de fracciones. La fracción es la expresión de una división indicada mediante dos términos. En este caso, tú reconoces que esta fracción la podemos señalar mediante una línea, ya sea en diagonal u horizontal. Y los términos que aparecen en ella son justamente llamados numerador y denominador. Diremos, por ejemplo, que este valor A es el numerador y B es el denominador. Cada uno tiene una función determinada. Los valores de numerador y denominador pertenecen a los enteros positivos. Ahora, ¿qué características señalan? Pues el denominador indica las partes en que se divide una unidad. Podemos dividir entre 3, entre 5, entre 10, entre 20, etc. Y el numerador me indica las partes que se van a tomar de esa unidad dividida. Podemos 3 partes de 7, 5 partes de 11, 13 partes de 20, etc. Y esta es una expresión que nos indica una fracción. Pero también hay que señalar una condición muy importante, de que el valor del numerador tiene que ser diferente a cualquier múltiplo del denominador, porque si no, la división se hace exacta. Y estamos planteando que debe ser una división inexacta, es decir, no debe ser entero. Esta fracción justamente no debe ser un número entero y para evitarlo justamente se presentan estas características. Ahora te voy a indicar algunas expresiones matemáticas que vamos a identificar como fracciones. Por ejemplo, si yo tuviera 7 treceavos, raíz cuadrada de 2 tercios, menos 5 cuartos, 16 octavos y 7 41avos. De las expresiones mencionadas, ¿cuáles serán fracciones? Serán fracciones aquellos donde el de arriba y el de abajo sean enteros. Este primero cumple con lo señalado. Esta es una fracción. Esta no es fracción porque el valor que aparece en el numerador no es un número entero. ¿Qué cosa es? Es un número irracional. Las raíces inexactas corresponden a números irracionales. Él tampoco es una fracción porque esto es negativo. Esto es lo que se conoce como un número fraccionario. Los números fraccionarios pueden ser positivos o negativos. Una fracción se considera en términos positivos. Bien, entonces las fracciones que se muestran en este ejemplo son únicamente 7 treceavos y 7 41avos. Esto, recuerda, no es fracción porque es un número entero. Él es un número entero y no se le puede llamar fracción. Bien, entonces reconozcamos que los términos que aquí aparecen son fracciones y con ellos vamos a realizar las clasificaciones respectivas. Una primera clasificación de las fracciones va a ser comparando los términos. Mira, vamos a comparar los términos que posee una fracción y al comparar vamos a indicar si es mayor o menor el resultado respectivo. Primer caso, si la fracción es llamada propia. La fracción es considerada propia cuando al comparar el numerador con respecto al denominador, esta resulta ser menor. El numerador es menor que el denominador de la fracción señalada. El valor de la fracción propia resulta siempre menor a la unidad. Por ejemplo, fracciones propias que reconozcamos: 3 quintos, 6 séptimos, 5 novenos, etc. El de arriba es menor al de abajo y el resultado siempre va a salir menor a la unidad. Si nosotros expresamos en forma decimal el valor de 3 quintos, esto sale 0,6. 6 séptimos, esto es aproximadamente, déjame ver, 68, 0,84, tiene más cifras periódicas. 5 entre 9, esto es aproximadamente 0,5555, etc. Bien, se nota que la parte entera de cada número decimal es 0. Por lo tanto, cada una de estas fracciones son siempre menores a la unidad. Esa es la característica de las fracciones propias. Luego,
La siguiente clasificación corresponde a las llamadas fracciones impropias. Las fracciones impropias, por el contrario, tendrán como numerador un valor mayor al denominador. En este caso, repito, numerador mayor al denominador. Y las fracciones impropias tienen un valor siempre mayor a la unidad. Por ejemplo, 13 medios, 7 cuartos, 11 novenos. Si efectuamos la división para encontrar el decimal correspondiente, 13 medios equivale a 6,5. 7 cuartos será ¿cuánto? Será 1,75. 11 novenos, esto saldrá 1,2 periódico. Ya está. En cada uno de ellos, la parte entera es diferente de 0. Por lo tanto, la fracción es mayor a la unidad. Toda fracción impropia será siempre mayor a 1. Bien, esta es la primera clasificación comparando los términos. Luego tenemos una segunda clasificación. La segunda clasificación es observando cómo son los divisores que poseen, es decir, por los divisores comunes. Y según esta clasificación vamos a tener que las fracciones van a ser llamadas fracciones reductibles. ¿Cuándo se dirá que las fracciones son reductibles? Cuando entre sus términos existan valores comunes aparte de la unidad. Es decir, se pueda reducir. Por ejemplo, 16 sobre 24. 16 es el producto de 8 por 2. 24 el producto de 8 por 3. Se puede simplificar, es una fracción reductible. 15 sobre 45. 15 producto de 15 por 1. 45 producto de 15 por 3. Se puede reducir, se pueden simplificar, es una fracción reductible. Una característica muy importante de las fracciones reductibles es que el máximo común divisor que posee el numerador y el denominador es siempre diferente de la unidad. Máximo común divisor de sus términos es diferente de 1. Esas son las fracciones reductibles. Y se llaman fracciones irreductibles a aquellas fracciones cuyos términos no tienen más divisor común que la unidad únicamente. Por ejemplo, 17 tercios, 25 24avos o 30 sobre 17. El único divisor común que poseen estos valores, numerador y denominador, de cada una de las fracciones mostradas es la unidad. Es decir, son números primos entre sí. 17 con 3 son PESI, 25, 24 son PESI, 30 con 17 son PESI. En este caso, el máximo común divisor del numerador y del denominador resulta ser igual a 1.